Rápidamente leo los últimos 3 comentarios por la mañana de hoy. Aide Núñez nos dice a través del Twitter: lamentablemente, licenciada, los no son valorados por el país, los docentes. Contrariamente, son vejados y humillados y merecen ser más valorados. Julio Quijada nos dice: Venezuela descalifica el trabajo de docentes en primaria y es cuando la personalidad del niño está en formación, después es tarde. Culmino con Miguel González, que nos dice: soluciones, formación docente. ¿Cuál técnica de estudio anterior o actual considera que ha sido la más adecuada para enseñar, profesora? Yo creo que más que técnica es darnos cuenta el grupo de estudiantes que tenemos, y para eso es lo que hablábamos al principio del diagnóstico de aula. Porque si tenemos un buen diagnóstico donde sabemos qué clase de estudiantes tenemos, cuáles son sus mejores canales de aprendizaje, cuáles son las técnicas que realmente son las que se pueden abordar y que se pueden lograr aprendizaje significativo con ellos, tanto da utilizar una estrategia que corresponda a la teoría conductista como la constructivista, porque desde el mismo momento en que tú ubicas a tus niños como docentes para cantar el himno nacional y le dices uno detrás de otro, estás utilizando la teoría conductista. Y cuando le estás diciendo a los niños, vamos a construir el aprendizaje, estás trabajando con la constructivista. Pero todo depende de la clase de niños que tú tienes, las características de esos niños. Profesora, ¿es necesario que los programas de formación docente evolucionen constantemente en las instituciones justamente de formación pedagógica en nuestro país? Sí. Debe existir esa formación, y esa formación está establecida y se manejaba a través del Ministerio de Educación hacia todos los docentes desde la educación inicial, preescolar, educación primaria y bachillerato, relacionada con lo que son los aspectos educativos. Lastimosamente, en los últimos años se ha manejado esas capacitaciones y se ha tergiversado hacia otros aspectos, ubicándolos más hacia los lineamientos del Plan de la Patria o lo que se espera según los lineamientos del currículo bolivariano, que aun cuando no ha sido aprobado en su 100%, está siendo aplicado en algunas escuelas, en otras no. Entonces, estamos teniendo también en Venezuela diferentes tipos de educación. Si vemos, hay escuelas que siguen el currículo del 96, de cuando el ministro Cárdenas, y hay otras escuelas que están utilizando el currículo bolivariano. El Ministerio de Educación, o desde el Ministerio de Educación, se hizo una promesa hace ya aproximadamente un año para mejorar y prestar más atención a lo que era el mejoramiento de la formación docente. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Muy poco. Creo que con relación a lo que son estrategias de enseñanza, aprendizaje, instruccionales, lúdicas, ha sido muy poco lo que han llevado a las escuelas, al docente, a la base. Vamos a recordar que la escuela es la edificación, pero quien conforma la escuela son los estudiantes y los maestros y lo que es la comunidad en general. Sin niños no hay escuela, sin maestros no hay escuela. Profesora, la formación docente debe ir hoy en día más dirigida a estimular el análisis crítico en la práctica de acuerdo a los problemas sociales o culturales. Debería. Es y será necesario que se aplique. ¿Y se está cumpliendo con eso? Digamos que no en el 100%. ¿Cómo promoverlo? ¿Cómo fomentarlo? Para fomentarlo necesitamos de alguna manera libertad de acción. Que de verdad el profesor, el docente sea autónomo en su aula. El docente se siente presionado, el docente se siente, abrir comillas, porque esa fue una frase que escuché, abollado en todo lo que es su proceso de trabajo. Mira, es tantas llamémoslo burocracia, que nos piden, es tanto los formatos, tanto los instrumentos, tantas las actividades extra. Por ejemplo, yo tengo mi proyecto establecido, estoy trabajando con mi niño en mi proyecto y de repente llega una resolución del distrito escolar o de la zona educativa de que debo parar ese proyecto o ver cómo hago para insertar una actividad extra dentro de mi proyecto. Es decir, que deberían revisarse o simplificarse los procesos. Deberían. Es más el tiempo que el docente pasa en llenar formularios, formatos, instrumentos, que le quita tiempo para poder dedicarle a sus niños. ¿Cuán importantes son las labores de acompañamiento o supervisión para garantizar la calidad docente en nuestro país? Mira, es de suma importancia,
porque así como hay el docente que, como dicen, que es vocación, que es servicio, que es ética, etcétera, etcétera, también tenemos el docente muy cómodo, que trabaja solamente lo que necesita y que se ha acostumbrado a que es eso nada más. Usted, profesora, se ha especializado un poco en esta área de la formación docente. ¿Qué debería contener un nuevo programa de formación docente en nuestro país? Yo voy más allá. El docente, para estar bien formado, en primer lugar, es dignificar su profesión. Nosotros no podemos seguir siendo vistos como la nana, como el cuidador, sino como profesionales de la educación. Y dignificarlo desde qué punto de vista, desde que es una persona que merece respeto y como respeto debe ser tratada profesionalmente. Un sueldo adecuado. Yo no estoy diciendo que sea algo exorbitante, que también lo merecemos, vamos a estar claros también, a todos nos gustaría ganar muy bien, pero que por lo menos fuese algo que reconociera que el docente está bien pagado. Que cuando el docente quisiera hacer unos cursos de especialización, se les diera ese permiso para hacerlo. Nosotros tenemos docentes en la universidad que están haciendo posgrados de las diferentes escuelas que nos dicen, ay, profesora, los sábados, porque es que a mí no me dan permiso. Entonces, si el directivo también me pone trabas para yo especializarme, aunque yo pueda pagar, ¿cómo hago? Entonces, esa formación tiene que ir primero desde la dignificación, desde considerar que el docente es una clave fundamental en la sociedad, porque nuestros niños pasan más tiempo con el docente que con nosotros en nuestras casas. ¿Contribuye a mejorar esta calidad educativa en el país el hecho de reestructurar, digamos, la organización a nivel educativo para promover la integración entre los diversos actores? Podría. La integración es necesaria, es importante. Cuando hay integración, sobre todo ahora que estamos hablando de que esto de los proyectos se va a llevar hasta bachillerato según la nueva disposición del Ministerio de Educación, la integralidad es necesaria. O sea, yo puedo ser, y ese es un mal que también debemos manejar, que aunque yo no me lleve bien con mi compañero, por A o por B, porque todos somos seres humanos, el trabajo debe ir por encima de mi relación personal. Y como dicen por allí, la pedagogía debe ser el eje del currículum educativo y no al contrario, como quizás se está observando. Culmino con este comentario de Miguel Tovar, que hace a través del Twitter: el sabio no es quien da el saber, sino quien lo adquiere y lo difunde en beneficio de todos. Los docentes son quizás los grandes artífices de esa sociedad que nosotros vamos a tener el día de mañana, y de allí la necesidad de enfocarse en brindarles las herramientas para que ellos puedan trabajar en pro del mejoramiento y del futuro de Venezuela. Muchísimas gracias, profesora, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias también a ustedes, amigos, como siempre, por estar allí, por su masiva participación a través de las redes sociales. Yo me despido por hoy. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.